Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a América Directo. Hoy un programa que gracias a Dios podemos hacer después del holocausto, el apocalipsis que hemos vivido aquí en España gracias al desastre del presidente de gobierno, de esa gestión nefasta que está haciendo de Red Eléctrica, de esas políticas energéticas que ha hecho que el país colapse y nos quedamos totalmente a ciegas un día entero. La cuarta potencia europea colapsa totalmente y se va a la luz, amigos. Ya decíamos que cada día nos parecíamos más a Venezuela, es que parecemos ya dos gotas de agua. Hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder porque pasaremos por Argentina, lo que está pasando en México, en Estados Unidos, atención, esa pelea que está teniendo Joe Bezos con Donald Trump, pero también hablaremos de cosas tan interesantes como lo que está ofreciendo Bukele a Donald Trump. Está ofreciendo un 50% de descuento en las cárceles de El Salvador. Y para hablar de todos estos temas, con nosotros está nuestro querido Javier Pérez Roldán. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Además, primera vez en América Directo. Sí, la primera vez en este programa, en América Directo. Pues vamos a empezar con la noticia o con el vídeo que dice que Nicolás Maduro dice que hoy España es nuestra amiga. Escúchenlo. Y Bolívar, que tenía claro su plan de independencia absoluta, apenas a 10 semanas de la batalla de Carabobo, de lo que fue después la batalla de Carabobo, Bolívar le dice a todos en una carta dirigida a un gran hombre, Francisco Osea, 27 de marzo 1821, a Chaguas, le dice: la prudencia aconseja que no esperemos nada del imperio de España. Era el imperio dominante. Hoy España es nuestra amiga, una nación amiga de Venezuela. Bueno, hoy España, señor Maduro, no es, mejor que señor usurpador Maduro. España no es que sea una nación amiga, es prácticamente una colonia de Venezuela. Hay que recordar que el presidente de la Internacional Socialista es Pedro Sánchez, puesto que se hizo a medida del señor Maduro para que Europa estuviera callada ante las barbaridades que estaba haciendo este señor. Hay que recordar que Delcy Rodríguez, una delincuente internacional, entró aquí en España cuando tenía que ser detenida y no pasó nada, y presuntamente negoció los cupos del petróleo que luego han dado de sí a esa financiación ilegal de la Internacional Socialista, también presuntamente del Partido Socialista Obrero Español, y de ese fraude de más de 10.000 millones de euros de la trama del fuel. Hay que recordar que el canciller o el embajador de la dictadura bolivariana es el señor Zapatero, un títere de las dictaduras comunistas, y que ahora mismo también es la mano que mece la cuna de Pedro Sánchez. En definitiva, ahora mismo España está más cerca del crimen transnacional, su gobierno, ya que forma parte también, el único país de Europa que forma parte de ese cártel de Puebla. Dice, ahora España es un país amigo. No es un país amigo de Venezuela, no. El gobierno de España es un gobierno sumiso a los intereses de Venezuela. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Un abrazo enorme, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Y ahora más que nunca tenemos que tener guerrero de luz porque con Pedro Sánchez nos quedamos hasta sin luz. Azabache. Sí, no, tremendo. ¿Cómo se ve que se repite el guión? De hecho, vamos a hacer una radiografía, Jesús, si te parece bien, porque esto no tiene nada que ver con la historia, esto tiene que ver con relaciones carnales y con mucha actualidad. Y como bien decías en el piso, ¿no? Primero, el dinero que Venezuela envió a Podemos de España desde que Chávez subió al poder, las relaciones de España-Venezuela como tercer comprador de su petróleo. España otorgó asilo a Edmundo González y a toda la falsa oposición, eso no se puede olvidar. El gobierno de Sánchez no reconoce a Edmundo. El Congreso español instó al gobierno de Sánchez a solicitar una orden de arresto contra Maduro por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos y se abstuvo en los puntos claves. La prostituta del régimen, y con el perdón de las prostitutas, yo estoy hablando de Zapatero, y el posible sucesor de Sánchez, según algunos rumores que se dejaron colar por ahí,
Zapatero ha viajado a Venezuela cerca de 50 veces desde 2014 como observador electoral y luego como mediador en diálogos entre el régimen y la oposición funcional. La ex senadora colombiana Piedad Córdoba ha señalado en un video de Zapatero que ha rodado por todas las plataformas que podría estar vinculado a la explotación de una mina de oro en Venezuela. Zapatero participó en la operación para sacar a González de Venezuela de una forma muy enigmática que nunca aclaró nada. Los hechos de corrupción y negocios del gobierno de Sánchez, bueno, ese mismo, estamos hablando del el caso Coldo, Ábalos y vínculos con Delcy Rodríguez en el 2020. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea, hizo una escala en el aeropuerto de Barajas, como todos saben. Los medios señalarían una trama de corrupción, maletas y lingotes de oro. Las empresas como Repsol siguen manteniendo operaciones en el país pese a las sanciones internacionales. La detención de los españoles en Venezuela. Sánchez no se ha pronunciado activamente para sacar a los españoles que están ahí en las mazmorras del régimen. También tenemos otros negocios que señalarían a España, al gobierno de España, que tiene intereses en minería, turismo, hoteles, líneas aéreas, bueno, telefónica. Y el sentir, esto es muy importante porque estuve analizando el sentir de las redes sociales y lo que hablan las redes es que han acusado a Sánchez, al gobierno español, de ser un pupilo de Nicolás Maduro, de usar técnicas similares para aferrarse al poder. Este guión, Jesús, es adaptado a la idiosincrasia de España y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Este asunto del apagón es muy grave porque es el mismo guión adaptado a Europa. O sea, esto lo podemos ver en Cuba, lo podemos ver en Venezuela. Por supuesto, Sánchez nunca va a tener la culpa de nada porque así son los socialistas del siglo XXI, pero lo que sí tenemos que tener claro es que el socialismo del siglo XXI destruye todo el aparato económico, político, social, cultural, familiar, moral, la destrucción del lenguaje, también la infraestructura, todo hecho a propósito. Y voy a cerrar con esto. Maduro quiere legitimarse. Eso es lo que busca Maduro y qué mejor amigo, y aquí lo pongo entre comillas, que un gobierno que está arrodillado a los intereses de esta alianza del socialismo del siglo XXI, Jesús. Pues Azabache, yo creo que has hecho una síntesis de todo casi perfecta. Lógicamente no te has dejado nada en el tintero. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y no te puedes ir sin ese grito de guerra que te hace tan especial. Recuerden siempre que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. Un abrazo de corazón a corazón. Por favor, síganme en mis redes sociales, @Azabache_online. Gracias Jesús, gracias equipo y ¡viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache. Cuídate mucho y feliz día del trabajo. Señor Pérez Roldán, la verdad que efectivamente ahora mismo no es que España sea un país amigo de Venezuela, es prácticamente el mamporrero de Venezuela. Exacto, y no es que ahora sea, es que lleva años siendo, es decir, lo fue en la época de Zapatero, luego se interrumpió y desde que está Sánchez lo vuelve a ser. Y además es que ya somos dos gotas de agua, es decir, debe ser que Maduro al ver el tema del apagón ha dicho, en efecto, ya nos parecemos como dos hermanos gemelos y vamos por ese camino. Lógicamente es lo que intenta buscar, sobre todo ante la situación de Trump, en Estados Unidos, el posible acoso, las acciones que pueda tomar con Venezuela, pues intentar vender a los suyos que, claro, que la madre patria está con él, porque España, en Venezuela, pues todavía el hecho de que España pueda apoyar al gobierno de Venezuela, claro, internamente se valora muchísimo y esta es la realidad, es decir, que le estamos sirviendo de coartada para mantener un régimen que se puede decir así, que es genocida. Pues amigos, ¿quién lo iba a decir? Que España se iba a convertir en mamporrero de una narcodictadura, que el gobierno español se está convirtiendo en el mamporrero de una narcodictadura. Vamos a continuar y vamos a pasar desde Venezuela, nos vamos a Argentina, donde Javier Milei se ha reunido, atención, con el jefe del Comando Sur en la Casa Rosada y acordaron profundizar la cooperación militar. Ojo que están cambiando muchas cosas, hay que recordar que con la Kirchner estaban los chinos metidos prácticamente en toda Hispanoamérica.
habían cedido incluso una base militar, los chinos también están controlando los principales puertos de Perú, incluso estaban controlando lo que era el Canal de Panamá, y ahora Milei quiere dar un giro de 180 grados, también Donald Trump, y esta reunión en la Casa Rosada del Comando Sur significa, señor Pérez Roldán, que hasta aquí hemos llegado ya con la expansión comunista china, que esto tiene que acabar y que de nuevo hay que recuperar posiciones perdidas por partes de las libertades occidentales. Exacto, vamos a ver, todos sabemos aquel dicho del siglo XIX de América para los americanos. Lógicamente, en verdad, es América para los norteamericanos. Bien, pues ahora Estados Unidos quiere recuperar todo el espacio perdido, eliminar la influencia china, y ya no solamente eso, sino, claro, que América es un continente entero. Los problemas de inmigración, de tráfico de drogas, de delincuencia organizada, principalmente lo tienen con redes venidas del sur de Estados Unidos, es decir, de América del Sur, América Central, y lógicamente todo este tipo de colaboración además va a ser mutua. Estados Unidos va a sacar un partido, bien, pero es que a su vez Argentina también va a sacar un partido, porque es que debemos tener en cuenta que todas estas redes delincuenciales o toda esta influencia china que pueda haber, al final a quien perjudica es a los propios nacionales de allí, porque, por ejemplo, las redes de delincuencia sirven para financiar normalmente a los gobiernos de izquierdas, eso es una realidad, y la influencia china al final lo que atenta es a la soberanía del propio país, eso lo tiene muy claro Estados Unidos, que es verdad que muchos países hispanoamericanos se pueden sentir que quedan otra vez bajo la bota del imperio americano, puede ser, yo no digo que no, pero lo que parece evidente es que esa bota parece que va a ser más suave que la bota que están sufriendo de China y que están sufriendo de organizaciones criminales. Señor Pérez Roldán, ya aprovechando que estamos hablando de Argentina, ¿qué le parece el milagro económico que está realizando Milei? O sea, ha hecho un cambio económico en Argentina que nadie lo esperaba, de un país muerto, se está recuperando a marchas forzadas, ha bajado los niveles de pobreza, está bajando el paro, bueno, los datos económicos son increíbles. Nadie le daba por un duro por un Milei, nadie daba nada por él, sin embargo está aceptando con la receta, y esa receta yo creo que puede ser la misma que haya que aplicar a otros países, por ejemplo como a España cuando estalle, que en breve estallará, porque la deuda pública española es inviable. Claro, pues una cuestión terminológica. Yo niego que sea un milagro, en el sentido que un milagro es cuando pues no se sabe cómo ha sido, no se sabe la fórmula, pero es que aquí la fórmula es muy sencilla. Es, uno, dejar de gastar dinero en cosas absurdas, en políticas ideológicas que no tienen nada que ver con la realidad de un país y que lo que intentan es forzar y llevar a la organización social contra natura, eso por una parte. Por otra parte, el incentivar la iniciativa particular, que siempre ha funcionado. Bueno, y lógicamente cuando dejas de financiar a determinados lobbies, a determinadas asociaciones, a determinadas políticas que no tienen un impacto real en la sociedad, te ahorras mucho dinero. Entonces, ese es el secreto, entonces tampoco está el secreto. Es una fórmula que lo que extraña es cómo, siendo tan evidente, no se aplica en todos sitios. Y no se aplica en todos sitios porque normalmente los que están gobernando en muchísimos países, bien, o el mundialismo, tiene un claro proyecto ecológico de atentar contra el hombre. Antes decía Azabache, el socialismo del siglo XXI, que es el mismo que el del siglo XX y el del siglo XIX, es ir contra la sociedad naturalmente constituida. En cuanto dejas a una sociedad que vaya por sus cauces naturales, esa sociedad tiende a crecer y tiende a desarrollarse. Esta es la realidad histórica y por eso digo que milagro no, porque tiene una explicación. ¿Por qué el comunismo no quiere que dejar a la sociedad que avance por sus cauces naturales? Vamos a ver, yo aquí voy a dar mi visión teológica de la vida. Dios establece una serie de leyes en la naturaleza y en la sociedad humana. El comunismo no es ni más ni menos que, como otros muchos procesos revolucionarios, que levantarse contra Dios. Lo estamos viendo aquí en España, los socialistas persiguiendo las cruces, o sea, eso está clarísimo. Y por tanto se levantan contra el plan de Dios, contra lo que Dios ha establecido naturalmente, y ahí tenemos la ideología de género. Todo el mundo concibe que un hombre conoce a una mujer y tienen hijos. Aquí nos intentan pervertir una ley natural. Yo ya no hablo de ley social, de relaciones entre seres humanos. Es que es así en la naturaleza. Bien, y ese parece que no, pero es el objetivo último del comunismo. Esto se ve muy bien aquí en España, del comunismo, de la izquierda en general. Se ve muy bien aquí en España cuando el primer discurso de Pablo Iglesias, no Pablo Iglesias el de la coleta, de Podemos, sino el Pablo Iglesias, fundador del PSOE,
su primer discurso en las Cortes es precisamente que uno de los enemigos a los que hay que batir es a la Iglesia. Y entonces, esta es la realidad. ¿Y qué es lo que hacen? Que pervirtiendo el sentido natural de la vida, la organización natural, es más fácil controlar esa sociedad y convertirte en un dictador que impones tus criterios. Pero cuando tú rompes la familia, rompes las relaciones naturales, que queda el individuo solo frente al poder omnímodo del Estado centralizador y centralizante que quiere el comunismo. Entonces, el comunismo es el régimen ideal para aquellos que quieren ser déspotas. Esta es la realidad. Pues vamos a continuar marchándonos directamente a Salvador. Dicen que Bukele le ha ofrecido a Trump, atención, un 50% de descuento en su megaprisión a cambio de 9 pandilleros clave del MS-13, según dicen las CNN. Bueno, señor Pérez Roldán, estamos viendo cómo Trump está haciendo una labor de sacar a delincuentes de Estados Unidos a marchas forzadas, incluso con acuerdos en las cárceles de El Salvador. Esto va a parar en seco, sobre todo esa guerra híbrida que le estaban desarrollando, que venía sobre todo del Cártel Puebla y de China y de Venezuela, la ha parado en seco y está restaurando sobre todo la seguridad en Estados Unidos, ¿no? Claro, y además, vamos a ver, lo está haciendo no con un látigo, sino llegando a acuerdos. Es decir, le entrega a determinados miembros de bandas organizadas que le interesan a Bukele. ¿Por qué? Porque estos miembros que le va a entregar iban a ser juzgados en Estados Unidos y ahí podían hablar y podían decir determinadas cosas, entre ellas, cosa que es natural, que pueden tener acuerdos con Bukele, bueno, pues para haber pasado información de otras bandas, de otras redes, de otros líderes. Claro, a Bukele no le interesa que se salga a floración, y es normal, es normal, todos los gobiernos llegan a acuerdos con determinados delincuentes, vamos a llamarlos así, o altos delincuentes, me pasas información, en fin, yo te facilito algunas cuestiones, y esto es lo que aquí se debate. Bukele ha aceptado todos los delincuentes que Estados Unidos le va a mandar, lo aceptó en unas condiciones económicas, diciendo que eso le ayudaba a pagar los gastos, que creo que eran de 200.000 millones, una barbaridad, de las prisiones, y ahora, pues como en una especie de rebajas de primavera, lo rebaja al 50%, pero a cambio me entregas a los que a mí me interesan. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Estados Unidos, digan lo que digan, aunque Trump parezca, o no lo quieran vender como un déspota, como un hombre que va ejerciendo con el látigo su voluntad sobre todos, no, él no se va imponiendo a la fuerza, él va llegando a acuerdos que son beneficiosos para ambas partes. Y eso es lo que interesa de la política internacional. No imponerse sobre uno, sino que ambas partes se beneficien de ello. Y esto lo está haciendo país a país, menos aquellos que no quieren colaborar, que ya les llegará el momento. Pues vamos a continuar. Y es que México ha recibido, atención, 39.000 inmigrantes deportados de Estados Unidos con Trump. La mayoría son mexicanos, dice la noticia. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Nayeli Gutiérrez. Buenas noches, Nayeli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, qué gusto saludarte. Nayeli, bueno, 39.000 deportados en prácticamente 100 días de gobierno. Es una barbaridad. Todos esos deportados que han llegado en gran parte a México, ¿cómo lo está absorbiendo el país y cuál es la realidad social luego de esos deportados? Mira, la realidad es que, por ejemplo, en el 2024, en el mismo periodo se recibieron 52,000 reportados. Es una cantidad menor la que se ha recibido en este año y es un flujo normal, evidente, que no ha habido mucha diferencia a pesar de las políticas antimigratorias de Trump. Entonces, en este momento existen ya programas que ha desarrollado la presidenta para fomentar el empleo. Hace aproximadamente mes y medio, ella determinó todo un programa de beneficios a nivel económico para el país. Se reformó la Constitución y también se hicieron diferentes aristas. Son 19 puntos que incluye ese programa de la presidenta, donde lo que busca es fortalecer la economía. También en México ya existen programas que han sido muy exitosos. Hay una academia que se llama Big Four, que están tanto en Guadalajara como en Guanajuato, donde reciben a mexicanos que quieran capacitarse para irse a trabajar a Estados Unidos de manera legal. Entonces ya existe también esta visa que le permite a los mexicanos ir a trabajar a Estados Unidos por periodos de 6 a 8 meses y obviamente reciben un ingreso mayor al que tendrían en México y regresan
a sus lugares de origen, lo que también coadyuva en que no haya una disociación social, el que las familias se separen, sino que siga el núcleo familiar en cada uno de los municipios. Como ello, también hay programas exitosos. Y en el caso de la presidenta, lo que comentaba es que precisamente de esos 38.757 que ha habido de estas deportaciones, 33.311 son mexicanos y 5.446 son de otros países. Y los recibe por una cuestión humanitaria, de que ya estando en la frontera, pues se reciben en México, que ese es un tema de que también se está tratando, el cómo regresar a su país de origen, también inmigrantes de otros países. Nayeli, bueno, hemos visto días anteriores cómo el ejército americano se ha desplegado de la frontera directamente con tanques, con vehículos militares. En este momento el flujo migratorio se ha parado en la frontera sur de Estados Unidos o todavía siguen entrando cantidades llamativas de migración ilegal. No, sí ha disminuido. Mira, yo creo que todo este tipo de situaciones de los despliegues de los portaaviones en toda el área de la frontera, lo que generan es una disminución, es una manera de prevenir el que se vayan de manera ilegal. Entonces, muchos realmente lo piensan dos veces antes de llegar a la frontera porque saben que su esfuerzo se va a ver mermado por todo este dispositivo de seguridad que ya existe. Y quienes ya están en Estados Unidos también están buscando la forma de regresarse. Uno de los ejemplos es que en los consulados mexicanos ha aumentado el número de personas que solicitan actas mexicanas. Porque ¿qué sucedió en sexenios anteriores, cuatrienios anteriores de Estados Unidos? Que a veces o en ocasiones cuando había la deportación masiva o se implementaban estas políticas de periodos donde deportaban mayor número de inmigrantes, separaban a los niños porque ya habían nacido en Estados Unidos y ellos tenían la condición de ciudadanos americanos y deportaban a los papás. Entonces se dieron también muchas situaciones terribles de abuso, de que tenían a los niños encerrados, de que obviamente no tenían con quién quedarse. Entonces yo imagino que previendo toda esta situación y con el miedo de las deportaciones han solicitado mayor número de actas mexicanas en los consulados de Estados Unidos. Pues como siempre, Nayeli, un placer tenerte aquí en América Directo, darte muchísimas gracias y darte un fuerte abrazo. Un beso a todo tu auditorio. Muchas gracias. De nada, un auténtico placer. Y es que, amigos, en México, pues lógicamente nos llegan muchísimas llamadas, muchísimos mensajes de gente que dice que hablemos de las pendejadas de Sheinbaum. Vamos a escuchar las pendejadas de Sheinbaum, amigos, porque si nos quejamos aquí en España de Pedro Sánchez, ahí no nos tienen que tener envidia. Vamos a escucharla. La pendiente es positiva, pues quiere decir que va creciendo. Cuando la pendiente es negativa, pues quiere decir que va disminuyendo. No. Pero nuestro objetivo es que baje más el costo de la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si se consume menos electricidad, se va a pagar menos. No. Pues ahí tenemos. Es evidente, si se consume menos electricidad, se paga menos. Si se consume menos pan, se paga menos por el pan. Si uno no come, ni cena, ni desayuna, No está se paga claro, nada. no se paga nada. Claro, esto, ¿qué pone de manifiesto? Algo que yo he repetido en alguna ocasión de manera pública. Vamos a ver, que hoy en día la progresía funciona como una secta. Y como es como una secta religiosa, bien, ¿qué es lo que pasa? Que pueden decir auténticas barbaridades y como no hay espíritu crítico entre sus votantes o seguidores, bien, pues cuela. Porque es que esto, cualquier persona, ya no digo con instrucción, con estudios universitarios de alta economía, algo similar, yo no tengo nada de estos estudios, ¿no? Yo simplemente soy licenciado en Derecho y abogado en ejercicio. Pero ¿qué pasa? Que el sentido común te dice, oiga, que esta señora está diciendo auténticas barbaridades, pero claro, si uno tiene una visión sectaria de la vida y dice lo que ha dicho nuestra gran maestra es verdad, me suena raro o no, pues así se explica que puedan seguir. Y luego, con todos esos medios cómplices de comunicación que no ejercen su labor de criticar estas cosas tan absurdas, y también, que esto hay que tenerlo en cuenta, que con fondos públicos van comprando sus propios grupos de presión, sus propios votos cautivos, que dicen, bueno, dice auténticas estupideces, esto va a ir cada vez peor, pero como a mí me paga a final de mes, o mi primo trabaja en no sé qué, vinculado con este partido, con este gobierno, y es que esta manera de comunicar es predicable
al Partido Socialista aquí en España. O sea, que es que hablaban de populismo cuando surgió Podemos y luego del populismo de derechas, pero de verdad el auténtico populismo es el de estas fuerzas progresistas supuestamente instauradas y creíbles y con un historial por detrás de muchos años que demuestran sinceramente que el sentido común hace aguas entre ellos. Pues vamos a continuar con esta noticia que dice que Estados Unidos cancela el visado al presidente de Colombia. Dice, ya vi a Pato Donald varias veces, entonces voy a ver otras cosas, dice este personaje. La verdad que Colombia es otro país que está en peligro, amigos. Está en manos de un terrorista, de un narcoterrorista, de un personaje que está llevando al país directamente al guano y que está poniendo la situación cada vez más delicada y que se repite todos los patrones. Es que todos los patrones que se han repetido en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua se están repitiendo en Colombia. Es siempre lo mismo, o sea, un populismo desmesurado, indicios de financiación del crimen transnacional para ganar las elecciones, pucherazo también incluido, y luego aumentamos el gasto social, empezamos a comprar los medios de comunicación, empezamos a destruir el poder judicial, etcétera, 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 para establecer pues un Estado totalitario. Y aquí tenemos un señor como Petro, que cada vez que sale está, pues, ha tomado una copa de más, luego tiene unas relaciones extramaritales pues fuera de lo normal, que es una vergüenza como para todo el mundo. En definitiva, la gente no entiende lo que significa el comunismo, que no puede tener a un presidente como Petro ni un día más. Vamos a ver, quien no es coherente en su vida personal, ¿por qué lo va a ser en la vida política? Lógicamente, si no es coherente en tu entorno más cercano, bueno, pues en la vida política, que tienes una relación muchísimo menor con quien te rodea, no lo vas a ser. Eso es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, que aquí se critica mucho, que si le han quitado el visado, que si no puede volver a Estados Unidos. Vamos a ver, Estados Unidos, Trump hizo una serie de promesas, la gente le votó e intenta cumplir sus promesas. Y esto es muy sencillo. Si alguien no invita a su casa a quien se mete con él, a quien le insulta, a quien le intenta hacer trampas, a quien le cuela delincuentes en la propia casa, pues ¿qué hace el dueño de esa casa? No le vuelve a invitar. Pues lo que ha hecho Estados Unidos, lo ha dicho, oiga, mire usted sigue por esa línea. Bueno, este es el primer castigo. Claro, en mi opinión, Estados Unidos lo que está haciendo ahora es trazando estrategias con países amigos y una vez que acabe de cerrar esas estrategias, empezará a atacar a los países enemigos. Lógicamente no se le ocurre empezar el ataque contra Venezuela, contra Colombia, contra quien sea, sin tener previamente unas estrategias cerradas. ¿Por qué? Porque por mucho poder que tenga Estados Unidos, hay otras naciones que están más cerca de estas naciones afectadas y, lógicamente, quiere cerrar esos acuerdos. Y Petro va a ser uno de los que lo va a pasar mal, porque es que no es que Estados Unidos pretenda ir de policía internacional y hacer justicia en todos los lugares de la tierra, no. Es que Estados Unidos sabe que lo que pasa en estos países, el efecto mariposa, acaba afectando al suyo, porque todos estos grupos de delincuentes, todos estos grupos de tráfico de drogas, de tráfico de armas, acaban llegando a Estados Unidos. Pues vamos a irnos a publicidad hace unos instantes y después de publicidad, amigos, nos vamos a los Estados Unidos y a hablar de la última hora de Donald Trump. Muy rápido volvemos. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardo 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. Pues atención amigos, vamos a continuar aquí en América Directo y nos vamos a los Estados Unidos de América, y nunca mejor dicho, porque atención que miren esta noticia. Dice, el Doge fracasa y el gasto de Trump y más se dispara por encima de Biden. Atención a esta noticia que nos llama muchísimo la atención porque al parecer dice el Departamento de Eficiencia Gubernamental, el famoso Doge, fue concebido como una máquina quirúrgica capaz de eliminar cada rincón de ineficiencia del sistema federal de los Estados Unidos. Su promotor, el propio Trump, asegura que Elon Musk, director ejecutivo Tesla y SpaceX y propietario de la plataforma de redes sociales X, era el hombre perfecto para cortar el despilfarro. Y más, como no podía ser de otra manera, aceptó el reto con entusiasmo. Prometió una poda histórica para ahorrar $4.000 millones cada día. Pero los números no cuadran y 4 meses después el gasto de la administración Trump va camino de superar al de Joseph Biden. Estados Unidos gasta más que nunca, dice esto en la noticia. En lo que va del 2025 el gasto federal ha crecido un 7,4% con respecto al año pasado. Lejos de cualquier reducción, Estados Unidos está gastando más que nunca. Ni siquiera durante el primer trimestre de 2024, cuando todavía gobernaba Biden, se vio una subida tan acusada. Pero es que, claro, estas noticias, que son un poco de chiste, amigos, yo se las voy a explicar. Claro que Estados Unidos puede estar gastando más que nunca. Lo que está gastando, ha dejado de gastar en cosas que no le produce ningún beneficio. Por ejemplo, financiar incluso hasta grupos terroristas que financiaba el USAID, que están financiando a la ideología de género, a Soros y a toda esta cuadrilla. Donald Trump puede estar gastando más dinero, sí, pero en cosas que sean productivas y válidas para el ciudadano. Eso no quiere decir que la Doge haya fracasado. No, todo lo contrario. Se han detectado que se daban pensiones a personas casi de 230 años, pensiones. Había cientos de personas que cobraban pensiones cuando estaban muertas. Habían más de 7.000 medios de comunicaciones, periodistas y medios de comunicaciones recibiendo todos los días la mamandurria de la USAID para seguir el mensaje woke. Y así sucesivamente. Pero lo que no puedo decir a esta noticia es que Donald Trump está gastando más.
que cuando estaba ante la USAID. Sí, puede estar gastando más, pero señor Pedro Roldán, en cosas que necesita el Estado, en cosas que son necesarias. Pues, por ejemplo, seguramente que está gastando más porque ha desplegado el ejército para cortar la inmigración ilegal. Es que eso es necesario. Lo que no es necesario es financiar a grupos terroristas que encima quieren desestabilizar el Estado. Es que aquí hay un concepto, o dos conceptos básicos en economía que se tienden a confundir. El gasto y la inversión. Claro. Ambos suponen gastar dinero, pero uno va a tener retorno, que es la inversión, y otro no. Claro, ha cortado gastos inútiles que no tenían retorno. Bueno, tenían retorno para los malos, ¿no? A los que financiaba. Y lo que ha aumentado es el gasto de inversión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Trump ha apostado muy fuerte al tema de los aranceles, bien, que eso es a largo plazo. ¿Por qué? Porque también ha podido repercutir todo esto en los ingresos, que han bajado los ingresos. Claro. Pero los ingresos han bajado, si los planes son correctos, eso habrá que verlo con el tiempo, porque es que esto hay que hacer análisis longitudinales, no solamente de un trimestre, sino ver cómo evoluciona. Pero lo lógico es que la presión que está intentando ejercer haga que los ingresos aumenten. ¿Por qué? Porque si mantiene bien el pulso y hace que traer bienes del extranjero sea cada vez más caro, pues muchas empresas norteamericanas que se localizaron fuera vuelvan a Estados Unidos. Y eso supone mayor producción en Estados Unidos, por tanto, mayor cobro de impuestos, supone creación de puestos de trabajo, por tanto, reducción de los gastos federales o estatales para ayudar a esa gente que no tiene trabajo. Y entonces hacer estos análisis a lo largo de 3 meses, y de todas maneras también hay que reconocer que ya veremos a ver quién lleva el tema de recorte de gasto, y puede haber un cambio de titulares, vamos a decir así, y eso también puede afectar, porque no es lo mismo una persona que, aunque sea un empresario de éxito, ha estado un poco al margen de la política, que alguien que es el que parece que va a llevar las riendas del asunto, que es un político de hace mucho tiempo que tiene un contenido ideológico muy claro, conservador o como se le quiera llamar, bien, y que sabe perfectamente dónde hay que recortar, porque aquí no solamente es un tema económico, sino un tema ideológico, de dejar que la sociedad se desarrolle naturalmente y quitar esas especies de capas de grasa que han ido sumando los diferentes gobiernos, y en Estados Unidos, y no digamos ya en Europa. Pues lógicamente eso es lo que... Sí, pero es increíble los medios de comunicación, como ha dicho usted muy bien. Lógicamente yo puedo aumentar el gasto de forma desproporcionada si me compro una casa, pero eso es una inversión, esa casa tiene un valor. Otra cosa es que yo me vaya a un restaurante y me gaste el dinero, eso es un gasto que no tiene ningún retorno. Claro. O la luz, eso es un gasto que no tiene retorno. O sea, es importante que el medio pues identifique lo que es gasto de ingresos, que es muy diferente, ¿no? Claro, y en este tipo de noticias, vamos a ver, sin ser yo un experto en economía, pero cuando uno la lee dice, a mí no me está dando información porque yo quiero saber en qué es en gasto, claro. Si es en inversión o es en gasto simplemente en lujos. Pues cualquier espectador lo entenderá fácilmente. Si uno pues, termina una profesión, yo que sé, ingeniero, abogado, y se gasta de repente un mes 3.000 euros en un ordenador y un router, si existen los routers, yo de tecnología tampoco entiendo. Es que eso es una inversión para su trabajo, pero claro, si se gastan los 3.000 euros diciendo, bueno, como ya soy empresario, me voy de vacaciones al Caribe. Eso es un gasto, lo otro es una inversión. Que no tiene retorno. Vamos a continuar. Atención a esta noticia. Dice, el servicio de inteligencia se pone las pilas e identifica las amenazas a Estados Unidos. Hay un país que lo está haciendo muy bien. Dice, cada año las agencias de inteligencia de Estados Unidos publican de manera interna su evaluación anual de amenazas, un documento que refleja las prioridades de la Administración en materia de seguridad nacional. Bajo la presidencia de Donald Trump, el último análisis muestra un cambio de foco muy claro. Los cárteles de la droga, especialmente aquellos que trafican con fentanilo, encabezan ahora la lista de riesgo para la población de los Estados Unidos. Los cárteles de la droga fueron responsables de más de 52.000 muertes por opioides sintéticos en periodos de 12 meses hasta octubre de 2024 y facilitaron la llegada de casi 3 millones de emigrantes indocumentados en 2024, poniendo en peligro a nuestras comunidades, explicaba el informe. Como medida sin precedentes, el presidente ha firmado una orden ejecutiva que clasifica a ciertos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y ha aplicado aranceles punitivos y restricciones migratorias para frenar el flujo de fentanilo desde la frontera sur. Aunque suene a repetición, China acapara aproximadamente 1/3 de las referencias del documento. Con la palabra China aparecen 103 veces.
Los análisis advierten, Pekín sigue reforzando sus fuerzas convencionales y tácticas, intensificando su presencia en el espacio y apostando por una estrategia económica e industrial que desafía el liderazgo global de los Estados Unidos. El informe explica que el asunto continuo del gasto militar chino y su avance tecnológico coloca al gigante como la gran amenaza militar más amplia y poderosa para la seguridad de los Estados Unidos. Nada más y nada menos. Señor Pérez Roldán, está claro, la amenaza de Estados Unidos no es Rusia, es China. Claro. Vamos a ver. Es que además yo creo que todavía no hemos concebido cuál es el auténtico peligro de China. Y es precisamente su caótica situación en la pirámide poblacional. ¿Por qué? China culturalmente ha sido un país que se ha llegado a proteger con una muralla, porque China no era de los que ocupaban otros países. China sencillamente se dedicaba a lo suyo, era una cultura centrada en sí misma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que China ha necesitado expandirse porque China no tiene consumo interno, en primer lugar, porque los chinos son esclavos del gobierno comunista, y en segundo lugar, porque claro, llevan décadas y décadas y décadas de la política, aunque la ha cambiado hace tiempo, pero las dinámicas culturales ya se han creado, del hijo único, y no solamente el hijo único, tener un solo hijo, lo cual te evita el que haya relevo generacional. Es que encima, como solamente podías tener un hijo, se abortaba o asesinaba a las niñas y se tenían todos varones, con lo cual no va a tener en el futuro un relevo generacional. ¿Y qué es lo que está buscando China? Precisamente controlar otros países a través del comercio, a través de la compra de deuda de esos países, a través de la colocación de empresas suyas, del control de puertos, del control de aeropuertos. Y entonces, claro que es el enemigo. Rusia no lo es. ¿Por qué? Rusia, a pesar de las sanciones, sigue sobreviviendo, pero porque Rusia tiene un mercado, es como Estados Unidos. Es que Rusia es un continente en sí mismo, es que tiene todo tipo de bienes, tiene todo tipo de materias primas, tiene mercado interior. Entonces a Rusia es difícil afectarle. Se puede hacer este tipo de políticas de sanciones pues a Cuba, que es un país pequeñito, que no lo tiene todo, pero a Rusia muy difícil. ¿Y qué es lo que lleva Trump de hace tiempo? Quiere apartar a Rusia de sus malos amigos de China, de Irán, de Corea, pero Irán y Corea en verdad no son un gran peligro. Irán y Corea están en este eje, pero simplemente para mantenerse en el poder. Nada más, no tienen pretensiones de nada. Entonces, si apartas a Rusia de China, dejas a China sola. Y es lo que pretende Trump muy inteligentemente. Y lo bueno de todo esto, de este informe, es que ya se ha quitado como riesgo en Estados Unidos que si el calentamiento climático, que si la agenda, todo eso no son riesgos, esos son inventos. Los riesgos son los que son las redes de tráfico de drogas, y por dos motivos. No solo por las muertes que causan de ciudadanos norteamericanos, sino porque es que ese dinero de las drogas sirve para dos cosas: para comprar políticos, bien, por un lado, y medios de comunicación, y por otro lado, ¿para qué sirve ese dinero? Para atraer a inmigrantes ilegales que se dedican a la delincuencia y que afectan a la seguridad interna de Estados Unidos. Pues vamos a conectar con nuestra querida Maybor Petit, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la frontera sur de los Estados Unidos. Pues la verdad que un sitio perfecto para dar noticias. ¿Qué decía ese informe de inteligencia de los Estados Unidos que pone en alerta máxima a la Casa Blanca, sobre todo con cómo China está actuando y cómo le ha comido el terreno a los Estados Unidos? No solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista militar y sobre todo desde el punto de vista logístico, porque es que China se ha extendido como una mancha de aceite por todo el mundo. Así es, se está hablando, y eso se complementa con otros informes de inteligencia que señalan que China es la amenaza número uno, desde el punto de vista del uso para prácticamente invadir la psiquis de la sociedad norteamericana con el fentanilo a través de acuerdos estratégicos con los carteles de la droga, no solamente mexicanos, sino también venezolanos y colombianos. También está en el tema cultural la influencia desde el punto de vista de la narrativa, la compra del relato a las universidades, a los medios de comunicación que reciben fondos del Partido Comunista Chino, y también a todos aquellos influencers. Y lo más peligroso, Jesús, es el hecho de que se ha determinado que en muchas de las recabadas de donaciones para las campañas electorales se ha visualizado fondos del Partido Comunista Chino que buscan influenciar también el tema político.
Ahora bien, la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca ha hecho que surja una pared que estaba también prevista en el año 2017 y que se confabularon una serie de elementos para sacar a Trump del poder en el año 2020. En estos momentos estamos con grandes decisiones. Una de ellas es una orden ejecutiva que establece que las organizaciones criminales que trafican con el fentanilo, ya no solo aquí donde yo me encuentro en la frontera sur, sino también en la frontera norte que da con Canadá, se han convertido en organizaciones terroristas, con lo que le permite al Estado norteamericano actuar en función de eliminarlos con otra serie de estrategias que vinculan las acciones del Departamento de Acciones Internas, de Seguridad Interna, con el Departamento de la Defensa, así como también el posicionamiento de más de 9,000 oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la frontera sur de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico, los carteles y la inmigración ilegal, porque China, al igual que sus aliados estratégicos en América Latina, e incluyendo algunos en México, han establecido la inmigración ilegal y los grupos humanos como instrumentos especiales de esta guerra asimétrica que se ha impuesto por todo el país. Hoy te puedo decir que en el marco de los análisis que se han hecho en los últimos 100 días del presidente Trump, se ha determinado, por ejemplo, la expulsión a través de la ley de enemigos extranjeros que fue diseñada y planteada para el Tren de Aragua, vinculado al régimen de Nicolás Maduro y las maras salvatruchas M13 del Salvador, un porcentaje que supera los 558 criminales expulsados, pero adicionalmente a ello, el arresto de más de 2.500 criminales que operaban en más de 23 estados de los Estados Unidos. También se han impuesto aranceles que han llevado a acuerdos sustanciales con México y con Canadá. En Canadá se plantean una serie de retos motivados al cambio de gobierno y a la posición extrema que ha tenido el ganador de los comicios que tuvieron lugar esta misma semana, y en paralelo pues a China con aranceles importantes que han influido en que haya una retaliación por parte del régimen del Partido Comunista a las posiciones del gobierno de los Estados Unidos. Hay más, Jesús, y te lo doy en exclusiva. Hay un planteamiento para la nominación de uno de los carteles que trabaja directamente con alianza estratégica con los carteles mexicanos en el ámbito del uso y el traspaso ya no solamente de drogas como la cocaína o las drogas tradicionales, sino también con el fentanilo y con armas que representa al brazo armado del régimen de Nicolás Maduro. Hablo del cartel de los soles, que en conjunto con el Tren de Aragua se han convertido en dos amenazas directas a la seguridad de los Estados Unidos, tal cual como lo ha planteado ya no solamente el FBI o el Departamento de Seguridad Nacional, sino también el mismo Departamento de Defensa, que ha hecho que se haga una solicitud directa al presidente de los Estados Unidos para que tome nuevas acciones que podrían incluir la designación del cartel de los soles, conformada por los miembros oficiales de las Fuerzas Armadas en todos sus componentes, como una organización terrorista extranjera, y con ello pues se le vetaría prácticamente al régimen de Nicolás Maduro y se le daría al Estado norteamericano una serie de nuevas herramientas para atacar este tipo de crimen organizado que ha utilizado estrategias de la guerra asimétrica para penetrar todos los puntos cardinales de los Estados Unidos. Pues Maybor, como siempre, un placer tenerte con nosotros y recibe un gran abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Y ya prácticamente estamos en el final del programa, pero yo quiero poner este vídeo de Donald Trump que habla directamente de que en un mitin en Michigan dice: acabé con toda la basura ilegal de la llamada diversidad, equidad e inclusión en todo el gobierno federal y el sector privado. Escuchen el vídeo. I ended all of the lawless so-called diversity, equity, and inclusion bullshit all across the entire federal government and the private sector. And I made it the official policy of the United States government that there are only two genders, male
and female. And a really easy one. Pues ahí tenemos, amigos, las palabras de Donald Trump. Señor Pérez Roldán, la verdad que ya estamos fuera de tiempo. ¿Quiere hacer algún comentario? Pues simplemente que está acabando con esa grasa artificial que impuso la ideología y se está yendo a gobernar los intereses de su gobernador, nada más. Pues señor Pérez Roldán, un placer, espero que haya disfrutado aquí en América Directo. Pues sí, muchísimas gracias porque ha sido muy agradable mi estadía aquí. Pues es un auténtico placer para nosotros. Y a todos ustedes nos despedimos hasta la próxima semana. Sean buenos y recuerden que el próximo miércoles volvemos aquí en América Directo. No sé. Van a clínicas privadas, se hacen hasta cirugía plástica, hasta se estiran a costillas del erario. Eso se acabó. Van a tener que ir al ISSSTE, al seguro, al llamado Seguro Popular, para que vean lo que se siente.